¿Qué tipo de palabras, si nosotros quisiéramos que alguien pusiera especial atención en el cuerpo, qué tipo de palabras usaríamos? ¿Es esto? Como las palabras que se habitan en una casa en la primera infancia ayudan a un niño a desarrollar áreas visoespaciales, por ejemplo, visoespaciales. Interesante. Muy También interesante. cómo podemos fomentar el uso de lo auditivo utilizando asuntos del lenguaje verbal, pero también voy a hablar del lenguaje no verbal aquí, que es muy importante, que se llama lo paraverbal, que no es bien no verbal. Lo Qué interesante esta diferencia entre no verbal y paraverbal. Significan cosas diferentes. Sí, y de hecho la parte del lenguaje que va a estimular el área de lo auditivo, vamos a utilizar mucho lo paraverbal. ¿Has utilizado algo? ¿No? ¿Has utilizado algo? Yo notaba algo raro cuando te estaba escuchando. Amiga! Quedo bajita aquí. Que no tengo controladas las distancias en el sitio que estoy hoy. Es un poquito distinto. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué tal estás? Bien, con ganas. Me gusta mucho el tema de hoy. Bueno, me gustan todos los temas. Hoy vamos con un tema muy, muy potente, muy tuyo. Bueno, muy de los dos, ¿no? Sí, muy de los dos, pero yo sigo tus pasos aquí. Yo aquí, en este tema, el de la palabra, el del lenguaje, ¿verdad? En el neurodesarrollo, en la comunicación terapéutica, en la educación, en la crianza, todo eso es lo que vamos a hablar y es un tema que tú guías y nosotros vamos aprendiendo. Bueno, el marco de hoy sería cómo el lenguaje, la palabra, construye nuestra percepción de la realidad. Así es. La metáfora sería qué gafas nos ponemos para ver el mundo que nos rodea. Y ya sabes, no todos nos ponemos las mismas gafas, o en todo caso podemos ponernos distintas gafas para ver este mundo que nos rodea, en función también de lo que nos interesa más en un momento determinado o del contexto en el que estemos, ¿no? En un concierto, pues activaríamos, ¿no? Puede ser que alguien que sea muy visual necesite mucho ver el espectáculo que se monta en el concierto. Por supuesto que siempre ayuda, pero hay que activar, ¿no?, nuestras orejas de lo auditivo. Y en otros contextos funcionan otras cosas. Y vengo a tratarme contigo. Estaría bien que me conectara, ¿no?, con el cuerpo. Con mi cuerpo. Y las palabras que tú vas a usar como terapeuta o que yo uso en mi consulta, pero también las palabras que usan los padres, van a construir el neurodesarrollo. Se dicen las palabras que habitamos. Las palabras que habitamos en nuestros centros son esas palabras que si nos pusieran un registro, ¿no?, una grabadora, dirían, uy, ¿cuántas veces se repite esta palabra en este lugar, ¿no? Así es. Así es. Oye, pero antes de nada, di por qué esto es tan importante. Bueno, la importancia de todo esto es porque el lenguaje también construye a nivel cognitivo el mapa de nuestro cuerpo en el neurodesarrollo, pero también la forma de utilizar que tenemos los sentidos. Y en la construcción del ser humano, que es a lo que nos dedicamos desde diferentes lugares, es importante hacer conscientes a las personas que acompañan el neurodesarrollo de utilizar una variabilidad del lenguaje dentro del lenguaje sensorial. Yo tengo una experiencia con el lenguaje, si me dejas compartirla. Claro, me encantará. Pues una vez me mandaste un paciente tú. Era un señor muy sabio, un estudioso, podríamos decir, ¿no? Era un catedrático de filosofía. Ah, me acuerdo. Y tenía cefaleas, trastornos del equilibrio, problemas oculomotores, sensaciones raras en la cabeza, ¿no? Y me acuerdo cuando hicimos la sesión de terapia, empezó a liberarse un poco el movimiento de sus ojos, de su cuello, ¿verdad? Y yo utilizo la integración del lenguaje con los resultados. Y lo que me pareció fascinante es cuando le empecé a preguntar sobre qué sensaciones tenía después de la terapia, ¿no? Porque iba viendo cambios y yo le decía, ¿cómo lo describirías esta sensación? O ¿con qué metáfora dirías que es este movimiento? Bueno, pequeños recursos, ¿no? Y él estaba bloqueado.
en las palabras. Y estaba bloqueado en las palabras porque no conseguía sentir su cuerpo. Y cuando yo insistía, él se enfadaba, ¿sabes? Y me decía, pero yo soy doctor en filosofía, ¿cómo no voy a entender lo que me estás diciendo, no? Pero era como si, de alguna forma, la parte del cerebro que controla las palabras no reconociera palabras para describirse a sí mismo, aunque pudieras tener miles de palabras más que yo para hablar en general. Esto es un tema también que tiene relación, ¿no? Con lo que vamos a hablar, ¿no? Sí, bueno, tú que sabes de dolor, sabes de integración, sabes de cómo integrar, esto está siempre relacionado con nosotros. El lenguaje construye o destruye también. El uso de la palabra, ya sabemos que en el efecto nocebo o placebo también hace lo suyo. Pero hoy no vamos a hablar del cambio de creencias, que sería un tema para otro Instagram en todo caso. El efecto de la palabra en cómo el individuo percibe su condición de salud y también la afronta. Sería un tema para otro día. Hoy vamos a ver cómo el lenguaje con la especificidad de lo sensorial nos puede ayudar en la integración, como has dicho tú, en los tratamientos, por ejemplo, en los adultos. En esta formación que tienes tan bonita o que tenemos tan bonita sobre el tratamiento en el sistema oculomotor con terapia manual y con rehabilitación, como ese uso de la palabra puede ayudarnos en la construcción. Pero también nos lo vamos a llevar al terreno, a nuestro terreno, que es la construcción del desarrollo del ser humano. Creo que hoy está bien enfocarlo en ese lugar y otros días podemos hablar de otras cosas, ¿no? Ese es el marco de referencia. Muy bien. ¿Cómo lo vas a organizar este ratito? ¿Qué bloques vas a desarrollar? Sí, me gustaría estos 3 bloques, es decir, qué tipo de palabras, y vamos a ver si la gente también se anima un poquito a participar. Sí. ¿Qué tipo de palabras están relacionadas con lo que se llama el sentido, los sentidos encarnados, los sentidos que están en el cuerpo, ¿no? Lo cinestésico? La consciencia corporal, depende de la propiocepción, ¿verdad? Tú me vas matizando aquí, eres experto en esto. Pero también sentidos encarnados podrían ser el olfato o el gusto, ¿verdad? ¿Qué tipo de palabras? Si nosotros quisiéramos que alguien pusiera especial atención en el cuerpo, ¿qué tipo de palabras usaríamos? Ese es el primer bloque. En el cual espero que me ayudes. El segundo bloque es que además hay literatura interesante acerca de esto, como las palabras que se habitan en una casa en la primera infancia ayudan a un niño a desarrollar áreas visoespaciales. Por ejemplo, visoespaciales. Muy interesante. Sí, muy interesante. Un poco en el símil vendría dentro de este bloque lo que en un programa hace muchos años Eduard Punset describía como los taxistas de Londres, cuando no teníamos los GPS, tenían áreas del cerebro más desarrolladas que otras personas por cómo tenían que utilizar su orientación espacial y recordar las calles. Entonces, ese proceso de visualización, de recordar y demás, hacía que hubiera áreas cerebrales ocupadas de los campos visoespaciales que estuvieran más desarrolladas que en otras personas. Podéis recuperar, seguro. El programa se llamaba Redes, recuerdo. Y un tercer bloque que es también cómo podemos fomentar el uso de lo auditivo utilizando asuntos del lenguaje verbal, pero también voy a hablar del lenguaje no verbal aquí, que es muy importante, que se llama lo paraverbal, que no es bien no verbal. Lo paraverbal qué interesante esta diferencia entre no verbal y paraverbal. Significan cosas diferentes. Sí. Y, de hecho, la parte del lenguaje que va a estimular el área de lo auditivo, vamos a utilizar mucho lo paraverbal. Has utilizado algo, ¿no? Has utilizado algo. Yo he notado algo raro cuando te estaba escuchando. Y eso tiene un secreto. ¿Lo habéis notado que ha hecho Lucila ahora mientras estaba hablando? Jugar con esto es parte de algo que fomenta también en los niños los procesos atencionales. Igual que hacen los magos cuando mueven las manos, nos hipnotizan. El buen locutor, en el fondo, también juega con todo esto. Sí. Qué bueno. Oye, muy interesante eso también. Bien, pues me gustaría estos 3 bloques por enmarcar en el lenguaje sensorial. Y entonces yo te pregunto a ti, Iñaki, ¿qué palabras utilizas para construir cuerpo?
porque utilizas gestos, ¿no? Como fisioterapeuta, como experto en fisioterapia en el desarrollo, Sí. utilizas el tacto, ¿no? Bueno, esa gran entrada. Pero si con el tacto tuvieras que decir palabras, ¿de qué forma lo haces? Porque yo sé que lo haces. Sí. Pues no sé, yo por ejemplo utilizo algunas palabras cuando hago reeducación, pero no sé exactamente si son solo cinestésicas o podrían ser otro tipo. Por ejemplo, cuando estoy trabajando el equilibrio, por ejemplo, le pregunto si siente sus pies más grandes o más pequeños. Y Eso. las personas que mejoran el equilibrio siempre reconocen, aunque están sorprendidos, que sienten los pies más grandes. Y no hay forma de que entiendan por qué. Pero es una sensación que el sistema nervioso ofrece cuando mejora. Pero entonces digo, si algo más grande o más pequeño, si están más erguidos o más agachados, o este tipo de palabras, pero sobre todo con la palabra sentir. Bueno, la Utilizo palabra mucho. sentir es una palabra muy de sensación, ¿no? De cuerpo. Sí. Entonces ahí los bajas a la sensación. Esa sería una palabra del lenguaje propioceptivo. Oye, Porque además sientes más grande o más pequeño. Es la claro, propiocepción que te da una información. Dime. claro. No, vamos a preguntar a los que estáis por ahí. ¿Qué palabras utilizáis? Muchos de los que estáis ahí trabajáis en el mundo de la salud, de la terapia o de la educación. ¿Qué palabras escucháis o utilizáis cuando habláis del cuerpo, cuando estáis trabajando con el cuerpo? Si alguien quiere que vaya añadiendo allí Que se palabras. lance, ¿no? También mira Eso. una de las cosas que hacemos con los niños, una de las preguntas. ¿Ya conoce las partes de su cuerpo? ¿Dónde tiene la nariz? ¿No? Y muchas veces tendemos a señalar. Sí. Pero, ¿y si dijéramos, cierra los ojos, tócate y encuéntrate la nariz? Nota tu nariz. ¿Y qué pasa ahora? Si la aprieto fuerte. Sí. Entonces, ¿cómo notas? ¿Cómo notas la presión que yo hago? Vuelve a ser el sentir. Pero me voy a una cosa que se llama la submodalidad del sentir. Por ejemplo, una cosa sería con la nariz, pero con los brazos funciona muy bien, ¿no? Yo les digo, cierra los ojos a los niños. No, por ejemplo, cuando quiero desarrollar la conciencia de los miembros superiores, ¿no? Que no todavía, como no tienen mucho control, pero lo primero es la conciencia, ¿verdad? Antes de que lleguen a controlar el movimiento, necesitan poder sentir. Y entonces, pues a lo mejor no sienten, ¿no? No saben cuál es su derecha y su izquierda, o no le han puesto nombre a que tienen dos lados diferentes del cuerpo y no saben decirle su nombre. Podemos decirle rojo y verde o podemos decirle derecho e izquierdo. Entonces, lo que hacemos es cierra los ojos y entonces les hago sostener el brazo mientras yo hago una presión. Y entonces les digo, cuando sientas tu brazo, me dices. Y yo aprieto, voy apretando, ¿qué pasa? Que él tiene que contrarrestar la fuerza. La musculatura informa, ¿no? Hasta que dice, ya lo noto. Y digo, muy bien, ahora baja los dos brazos. ¿Cuál es el brazo que has estado moviendo? ¿No tienen duda? He sentido, ¿por qué? He sentido este brazo, siento el brazo cansado, empiezo a desarrollar esa conciencia del sentir algo. Qué bueno. Mira, aquí nos están diciendo, fuerza, ¿sientes fuerza, mucha fuerza, poca fuerza? Otra persona dice, yo le digo de sentir qué tipo de suelo o de piso está pisando. Cemento, pasto, arena. Perfecto. Muy interesante. Muy bien. Respuestas que nos vienen a través de ese sistema, no de lo que vemos, no de lo que escuchamos, no de lo que decimos, sino de lo que sentimos, bajar el cuerpo a la sensación. No sé si hay alguien aquí que haga yoga o stretching o así, ¿no? Una de las cosas que hace mi profesora de yoga que me chifla es que como haces muchos ejercicios de un lado del cuerpo, de un hemicuerpo, ¿no? Estiras, 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 y luego te hace cerrar los ojos y decir, esto que decías tú al paciente, ¿no? ¿Cómo sientes tú? Compara cómo sientes una parte del cuerpo y del otro. Y claramente, cuando has hecho estiramientos, esa parte yo siento que se ha hecho más grande, incluso más larga. Qué bueno. Y digo, la siento más larga y la siento más ancha. O sea, como si se hubiera despertado todo ese, ¿no? Entonces, un poco con los niños, o por ejemplo, saltar a la pata coja. Saltar a la pata coja, pon los dos pies en el suelo. ¿Qué diferencia hay entre este pie que ha estado levantado y este pie que ha estado saltando la pata? Bueno, muy bueno. Pues, por ejemplo. Otra de las cosas que, por ejemplo, los que trabajamos con las manos en terapia, una cosa que sentimos mucho es el calor o el frío.
Las Ah, qué personas bueno. después de los tratamientos sienten frío Ujú. y por la activación de sistemas nerviosos autónomos de tipo parasimpático, pero también cuando hay una zona inflamada y tocamos, sale calor y la persona nota el calor, incluso los niños dicen, uy, qué calor tengo, ¿no? Qué Calor bueno. también sería una sensación corporal, ¿no? O Eso, frío. calor es una Eso es. sensación corporal. Calor, frío, incluso relaxo, dolor. O hay personas, es mejor que las personas busquen su palabra, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, seguro que sabes de dolor crónico, lo inespecíficos que son las personas que tienen dolor crónico, que ahora si quieres nos cuentas un poquito. ¿Qué hay que pasar? Hay que bajarlo a tierra, es que hacer el lenguaje concreto. Una Eso de las es. formas que se hace es qué forma tendría ese dolor en tu cuerpo. Ahí pongo un componente visual porque el kinestésico o el propioceptivo es un canal que no está funcionando bien en esa persona. No sé si quieres Ujú. añadir algo Sí, aquí. sí, bueno, yo me acuerdo cuando desarrollé el libro El dolor y los niños, que es una Sí, que parte es muy también bonito. de, pues, Está disponible ese libro todavía, ese Iñaki, libro ¿no? está en Amazon, sí, 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 En está Amazon. disponible Es muy bonito, es verdad. Es pues muy es un bonito, sí. libro en donde hay dibujos de niños con dolores y hacer dibujar a un niño también, ahí hay partes visuales, pero también hay partes como internas, porque se Mm, sitúan las cosas en un tamaño, en un lugar del cuerpo. Eso también podría ser o hacer con escultura, por ejemplo, con plastilina, ¿no? Eso podría ser. Hacer muy con bien. plastilina como zonas de su cuerpo si notan que hay algo que no está bien. Eso podría ser. Ahí Pero lo estamos que... amalgamando dos sistemas, que es cuando uno no está muy desarrollado, utilizar otro sistema como Ah, es muy el bien. visual para poner conciencia. Y de esa manera a lo mejor podemos entrar en la sensación. A veces cuando queremos entrar en la percepción de alguien, que es muy peculiar, esas gafas con las que miramos el mundo, hay que entrar por un canal, a lo mejor el canal menos desarrollado es el que más cuesta, ¿no? Y como decimos a veces, ¿no? O dices tú en el Cometero a besos, es si nos hubieran tocado lo suficiente, con Eso es. el suficiente nivel de intensidad y de achuchar, ¿no? Pero ¿y si mientras nos tocan y este brazo, este brazo, este brazo, Claro, este brazo, ¿no? Esto, o este cuello, o esta espalda, o este tronco, que el tronco parece como que es todo una sí. superficie menos definida, los dedos de las manos, ¿no? El dedo. Esto que han hecho, esto también lo cuentas tú muy bonito, en Ayúdale a despegar. Esto que cuentas de cómo todas las culturas han tenido juegos de manos, Eso ¿verdad? es. Y se tocan los dedos, se nombran, se tocan, se nombran, se tocan, ¿verdad? Y esto desarrolla parte de la conciencia de que cada dedo es cada dedo, Eso es. que tiene una Eso es. representación cortical y la representación cortical nos ayuda a construirla mediante el lenguaje. Sí. Ah, por aquí estaban preguntando cómo se llamaba el libro. El libro se llama El dolor y los niños. Ah, El sí, el dolor y dolor los de sus niños. niños. Pues esto es muy interesante porque realmente las sensaciones corporales tienen un registro en el cerebro en forma de mapas o de cartografías, ¿no? Ujú, De nuestro ujú. propio cuerpo. Nacemos con un mapa poco definido, como borroso, que vamos definiendo conforme nos van tocando y vamos teniendo experiencias corporales que pueden ser de tipo estiramiento, compresión, abrazo, distintas sensaciones, ¿no? Y lo que es muy curioso en relación con el dolor, por ejemplo, que no con el dolor y los niños, sino en general con todos Ujú. los dolores, es que los dolores modifican los mapas del cuerpo en nuestro cerebro, modifican los mapas. Tanto que los que trabajamos con dolor crónico tenemos como objetivo cambiar los mapas. Y este es un punto muy interesante dentro de lo que son las terapias más avanzadas sobre dolor. Yo hablo ahora en fisioterapia, pero sería, yo creo que también sería para otras cosas, ¿no? Y lo que es muy curioso es que una de las terapias mejores para el dolor crónico, como modelo conceptual, aunque luego eso se lleva a la práctica, es mejorar los mapas. Cuanta más precisión y definición en las sensaciones del cuerpo, más el dolor desaparece. Es como una especie de... El dolor es como una especie de mala hierba que cubre
las zonas de jardín donde no has plantado nada. Esa es la imagen que me gusta mucho, Qué, ¿no? qué Porque bonita metáfora. sí, 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 sí. Porque es como las personas, los terapeutas, da igual si es de medicina china o de fisioterapia o lo que sea, los terapeutas que trabajamos con dolor queremos quitar el dolor al paciente. Pero eso nunca basta, no es suficiente, porque es como, con el mismo ejemplo, sería que tú tienes un jardín con muchas malas hierbas, las malas hierbas representan el dolor. Si tú te pones a quitar las malas hierbas, al cabo de un buen trabajo, lo que tendrás es nada. Yeah. Y las malas hierbas siempre rellenan el nada. Yeah. Como el dolor rellena siempre la falta de sensación. Además, hay muchos estudios sobre esto. Cuanto más dolor, menos precisión tiene la persona para nombrar en sí misma lo que no está bien. Entonces, la indefinición y la disinhibición, este sería otro tema para otro día, son las dos características del dolor crónico, que se representan en la falta de capacidad de la persona de nombrar. Es que eso es genial. Es que es el lenguaje que está roto, ¿no? Es una cosa muy parecida a la de un trauma, en donde se rompen los puentes que conectan un cerebro con el otro y la persona se queda, en esa expresión que tenemos en español tan hermosa, se queda sin palabras, ¿no? Es cuando algo te toca profundamente, te quedas sin palabras. Pues las personas que tienen problemas de neurodesarrollo o problemas de dolor o traumatismos así importantes o cosas que impactos en la vida, perdemos definición. Y yo creo que todos los que trabajamos acompañando a estas personas deberíamos conocer esto que nos estás diciendo, porque con cosas muy sencillas nosotros podríamos reconstruir, ya desde que entra por la puerta, podríamos reconstruir esas sensaciones en la persona, ¿no? Pero primero tiene que ser consciente el terapeuta. El terapeuta y en casa también utilizar variabilidad de adjetivos para definir las cosas, igual que variabilidad de estímulos, por ejemplo, a los sabores, ¿no? Y poder ponerle al sabor amargo el nombre de amargo, al sabor dulce el nombre de dulce, y a cada sabor le pondríamos su nombre. Esto pasa como cuando los esquimales hablan de la nieve, que tienen 2000 palabras, porque de eso depende su supervivencia, ¿no? Y los demás canadienses. Los esquimales, los canadienses también. El esquimal que vive rodeado de nieve. Los andorranos tenemos palabras y definiciones para la nieve cuando vamos a esquiar, ¿no? Si está más húmeda, menos húmeda, más dura, menos dura, más... Bueno, hay especificidad en el lenguaje de la nieve, pero cuando alguien vive en una situación que además eso depende la supervivencia y la vida, pues tienen como mucho vocabulario, igual que la gente del mar. Para ir por la vida, cuanta más especificidad en el lenguaje de lo sensorial, mucho mejor, ¿no? Es como cuando le preguntas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Mal. ¿Qué tal? Bien. Son palabras ambiguas, vacías, sin nada. No hay construcción de la especificidad. Y en la especificidad hay parte del control. También cuando, lo que has dicho tú, ¿no? Cuando nos quedamos sin palabras o cuando tenemos una nube en la cabeza de algo que nos agobia, pero no sabemos muy bien. Y un terapeuta pues nos ayuda, esa imagen que yo tengo de la madeja de lana desordenada en la cabeza, y cuando alguien te empieza a hacer preguntas y te lo baja a cosas concretas, te lo desfragmenta, esa madeja de lana se empieza a ordenar, ¿no? Qué bueno. Bueno, entonces, aquí, palabras un momentito, María Angélica, que está diciendo cosas muy interesantes sobre microcefaleas. Dice que arranca a través del lenguaje, pues se comienzan a despertar zonas que igual han permanecido sin una actividad durante años, durante 2 años. Sí, es a través del lenguaje que podemos empezar a despertar áreas, ¿no? Cerebrales que están ahí indefinidas. Muy bien. También en el uso, por ejemplo, de preguntas de qué sientes, qué notas, cuando hay indefinición, está bien dar opciones, como mínimo 2. Eso es. ¿Es fuerte o es flojo? ¿Es más grande o es más pequeño? ¿Es más intenso o menos intenso? Si no damos, cuando no hay vocabulario, es difícil que alguien lo pueda poner. Entonces nosotros intentar facilitar el vocabulario ayuda a construir cuando no se ha tenido o se ha perdido, ¿no? Eso es. O poner números, ¿no?
esto que se hace en algunas terapias, en la terapia del dolor, por ejemplo, sí que se hace, ¿no? Poner la escala esta de 0 a 10, ¿qué tal estás? O de 0 a 5, dime qué mala sensación o buena sensación tienes, ¿cómo lo describirías? También se hace visualmente poniendo caras, ¿no? En una escala visual. Pero también lo podríamos decir, tengo dolor de estómago, de 0 a 10, ¿qué dolor de estómago tienes? ¿Dónde está específicamente el dolor? Ubicar en el cuerpo también las zonas, o jugar, por ejemplo, hacer con los ojos cerrados. Esto es muy divertido con los niños, ¿no? Para despertar y que ellos sean capaces de poner atención en el cuerpo, que recuerdo, y en mi opinión sobre la construcción del neurodesarrollo, si queremos atención en cualquier lugar, fuera, primero tenemos que desarrollar la atención dentro. Porque si no desarrollamos la atención dentro, lo de fuera es efímero, cambiante y vacilante. Y puede ser que se nos lleve. Tener una atención o una conciencia del interior nos ayuda mucho a estar estables. Entonces, por ejemplo, un juego sería, me vas a decir qué partes te toco, con los ojos cerrados, y voy tocando, o de forma más firme, el hombro izquierdo, ¿no? La rodilla, y también ir especificando, cuando toco en la pantorrilla, a lo mejor no, la pierna. ¿En qué lugar de la pierna? En la parte de arriba, en la parte de abajo, y les vamos poniendo nombres como más específicos. No hace falta que sean, no hace falta que sean fisios. Me has tocado el tendón de Aquiles. No hace falta. Pero mira, fíjate, Iñaki, ¿cuánto lenguaje tiene un fisio sobre el cuerpo? Pues yo creo que tenemos mucha variabilidad de lenguaje, pero no somos conscientes de eso, creo. Yo creo que cuando uno se junta con otros fisios y lo comparas, que hay mucho lenguaje que tenemos como asumido como si fuera normal. Sí. Y el que hace terapia manual, ¿cuánto desarrollado tiene el sentido de sus manos sobre las diferentes sensaciones cuando pone las manos, ¿no? El calor y el frío, obvio, pero también vosotros percibís tensiones de una manera muy sutil. ¿Por qué habéis desarrollado tanto ese sentido? Porque lo habéis usado, porque lo habéis necesitado. Y a mí si me hacéis poner las manos en un sitio, y digo, yo no noto nada. Oye, es que no tengo... ¿Y esto cómo podríamos ayudar a los padres a educar estas sensaciones en el cuerpo desde el inicio? Hacer preguntas y a poner nombres y adjetivos a las diferentes partes del cuerpo y a las diferentes sensaciones que tiene el cuerpo. Por ejemplo, también te diré, con el olfato pasa igual. Si a ti no te han hecho oler nunca 3 especias diferentes, tú dices hierbas, ¿no? Te ponen algo en la nariz con los ojos cerrados y dices hierbas. Ya, pero es orégano, es laurel, es tomillo, es romero. Experimentar y jugar con las sensaciones y las palabras nos define. Nos define y nos da lenguaje definido. Nos da habitar más palabras de ese sentido y nos da una percepción de mayor discriminación, que al final la buena discriminación es la base de la toma de decisiones. Es fundamental. Eso es. Eso mismo. Entonces, o hacer juegos de tocar el cuerpo y controlar el movimiento del cuerpo con cierto ritmo, hablar de cada dedo, que tienen cada uno un nombre, hacer juegos de levantar y notar las sensaciones. ¿Qué dedo es más difícil levantar? Y hay un dedo, el dedo anular, que me cuesta un montón levantar. Tú que disocias tus manos para trabajar, ¿verdad? ¿No? Cuando tocáis, tú dices, este y este aquí, este y este aquí. Yo digo, ¿pero cómo hacen esto de poner los dedos aquí? Habéis desarrollado, sí, una habilidad para mover el cuerpo también de una forma muy concreta, ¿no? Sí, hay como juegos así de manos, de estos de cruzar los dedos, ponerlos así, y luego que te toquen un dedo y que lo tienes que mover. Tienes que levantarlo, sí. Y eso es como difícil a veces, porque se puede cruzar como la parte visual con la parte de las sensaciones, ¿no? El control y el juego, añadiendo palabra. Entonces, palabras de lo cinestésico, antes de pasar a lo visual, hemos dicho, por ejemplo, presión, fuerza, sentir, posición también. La posición, calor, frío, suave, imagínate, también está todo ese impacto. Duro, blando, áspero, rugoso, suave. Muy bien.
ese tipo de lenguaje es un lenguaje muy de despertar lo cinestésico. Y a menudo cuando en los niños hay problemas de percepción o de comprensión sobre el cuerpo, va muy bien intentar aislar un sentido muy fuerte como es el visual. Cierra tus ojos. De esa manera, como pueden entrar, es más fácil entrar en los sentidos encarnados. La atención la pueden poner más allí. Bueno, yo creo que hemos dicho bastantes cosas. Súper. Venga, pues vamos a pasar al siguiente... el desarrollo de lo visual. Área del lenguaje, el desarrollo de lo visual. El desarrollo de lo visual y lo que dice uno de estos estudios, he leído en un libro muy bonito que se llama La ciencia del lenguaje positivo, de un autor se llama Luis Castellanos, me gusta mucho. Ya no habla tanto del lenguaje positivo, que el libro lo habla, sino del uso de las palabras y cómo las palabras que se habitan en una casa ayudan a desarrollar áreas neurológicas que entienden lo espacial. ¿Y qué sería esto exactamente, a lo concreto, no? Si yo no es lo mismo si le digo a un niño vete a buscar el vaso, que está en la cocina, que si le digo vete a buscar el vaso azul pequeño que está al lado del rojo, debajo del segundo estante de la encimera. Te das cuenta de la cantidad de referencias sobre el espacio, tamaño y color están dando especificidad. Estoy riendo de que los padres a veces estamos, ¿pero dónde está? Y nosotros, ¿allí? ¿No? Eso nos parece que no ayuda. Eso no, que me ayuda. En catalán hay una expresión, no sé si existe en español, si no la traducimos, cuando no encuentran algo en mi casa, que suelen no encontrar ninguno de los miembros de mi casa nada, yo creo que encuentra antes la perra que los humanos, mamá, ¿dónde está? Y yo digo, está allí, no lo encuentro, no lo veo. Digo, en catalán se dice, no trobaríem aigua a mar, no encontraríamos agua en el mar. Vosotros no encontraríais agua en el mar, porque luego siempre viene a mamá a rescataros. Es más fácil que hiciéramos el esfuerzo de describir. Claro. O jugar a describir. O esconder juguetes y describir dónde están para que los puedan buscar con... ¡Qué bueno! Ese es un buen juego. Este es un buen juego, sí. Ese es un buen juego. O, por ejemplo, hacer figuras. Si queremos unir sentidos, que sean capaces... Yo hago una figura para promover la visualización, que es la imagen interna, y que el niño pueda describirme qué figura he hecho. Muy bien. Comparar cosas. Si es más grande, más pequeño, más alto, más bajo, más gordo, más delgado. Es otra de las formas. Si las cosas están cerca, si las cosas están lejos, si las cosas se acercan o se alejan, esto es un sentido que se llama alocéntrico o egocéntrico. Es decir, la forma de percibir, ¿no? Sí. Normalmente es desde una referencia. Si tú tienes referencias sobre tu propio cuerpo, tu forma de navegar en un espacio, ¿no? Como cuando estás en un aeropuerto, te dicen, usted está aquí, y te puedes situar en el espacio, ¿verdad? Y a quien le va mejor ese sentido alocéntrico. ¿Dónde están unas cosas con respecto de las otras? Muy bien. Son formas de describir y está bien que pueda ser descrita la información visual desde diferentes lugares, ¿no? Yo puedo decirle a alguien, mi centro está al lado de tal lugar, enfrente de tal otro y entre esta y esta calle, por ejemplo, ¿no? O podría decirle, cuando salgas del autobús tienes que mirar hacia la montaña que tienes delante, hacia este edificio y entonces coges a tu izquierda. Le estoy describiendo esa información desde su propio punto de vista, muy bien, situándolo. Y hay gente que te das cuenta que no tiene esa doble percepción. Es gente que suele tener disfunciones en lo visual. Porque si se lo cuentas desde su primera persona no se sitúan, si se los cuentas a lo mejor al lado, encima o debajo, o delante o enfrente de otro lugar, les es más fácil. Deberíamos ser capaces de explicar una dirección desde los dos puntos de vista. Estaba pensando que muchos niños, de los niños que acompañamos con problemas de neurodesarrollo, tienen muchas dificultades en la navegación espacial. La navegación, para que nos entendamos todos, ¿verdad? La navegación es la forma en la que la ciencia habla de moverse en un espacio. No es solo navegar en el mar, navegar en una sala, eso es navegación, moverse por un espacio que conoces, que has visto o que recuerdas, y depende de la construcción de cosas muy importantes en el neurodesarrollo. Pero desde luego, no sé, yo creo que es lo que a veces comentamos, que a veces
nuestro sistema nervioso, el sistema nervioso de un niño, no es el ideal, pero un ambiente bueno, estimulante, motivador, rico en cuanto a estímulos, hace que realmente ni se note que ese niño tenía dificultades. Y al revés, niños que pueden tener un potencial tremendo, ese potencial es infrautilizado por un entorno que no presta atención a los detalles. Y aquí hay una parte muy interesante, porque esos referenciales de navegación también tienen que ver con el equilibrio. Probablemente en ciertos niños relaciones con la lectoescritura o con el orden en sí mismo, ¿no? Eso mismo, exactamente. Es más fácil, por ejemplo, si tú con las tienes un niño mates. con las mates, sí, las mates son muy así. Y como tú dices, depende de varios sistemas, porque ya sabemos que los sistemas los dividimos nosotros porque lo necesitamos como profesionales, pero que en el cuerpo va todo organizado y tiene una sincronía. Y si esa sincronía no se produce, es cuando hay estas alteraciones. Entonces, utilizando, por ejemplo, en este caso, palabras de lo visual, podemos ayudar en la construcción, ¿no? Es, ¿dónde tienes el chisme este de color azul? Digo chisme porque no tiene nombre. Entonces, estoy utilizando una palabra que es chisme, ¿vale? Pero ya me entendéis. ¿Dónde tienes esto azul? Y entonces yo podría decir, esto está enfrente de mí, un poquito más abajo de mi nariz y aproximadamente a 30-40 centímetros. Pero también si yo digo, descríbeme dónde está el chisme azul con respecto a este otro chisme, que vuelve a ser, es la pata de una cosa, ¿no? Entonces, esto está con respecto a esto, el chisme azul está con respecto a esto a mi derecha, pero está a tu izquierda. Bueno, en la pantalla no sé si se te gira. Yo lo veo a mi derecha. Tú lo ves a tu derecha, pero porque está girada la imagen. Entonces, pero si hay un interlocutor delante mío, justo delante, lo que yo tengo a mi derecha estará a su izquierda. Con respecto, no con respecto al otro objeto. Entonces, sí, entiendo. La descripción de los objetos entre sí es distinta que la descripción egocéntrica, que es como lo hago yo con respecto a mí. Enseñar a los niños a describir en estos diferentes planos, son como diferentes gafas de ver la realidad, les hace pensar. Sí. De hecho, esta es una prueba del Denver, está dentro del Denver como screening de neurodesarrollo. Hay una serie de ítems que son, coloca este cuadradito, este cubo, entre los dos zapatos, delante de un zapato. Y son referencias visoespaciales que teóricamente en una edad determinada tendrían que haberse construido. Y que los niños con problemas de desarrollo, en algunos casos, pues tienen dificultades con esto y esto me abre como a pensar, ¿no? Y a cruzar ideas, ¿no? Puede ser que tengan una construcción con dificultad por sistemas vestibulares o también puede ser que tengan dificultades en que no han tenido una experiencia del lenguaje a ese respecto, ¿no? Eso mismo, las experiencias con el lenguaje. Y esto lo quería decir al final, pero lo digo ahora. A veces nos da como respeto cuando le preguntamos a alguien algo y ese alguien no sabe contestar. Y también nos pasa un poco, quizás un poco más con los niños, ¿no? Sobre todo tenemos un carácter protector. Y hay que dejarles pensar, porque parece que el no sé es una respuesta válida. Pues si no sabes, piensa cómo describirías esto. Y la primera vez es complejo. Sí. Pero luego esa experiencia, que es un reto, ese reto en sí mismo va a ayudar a construir. Y si el niño no sale, pero arranca, tú luego le puedes ayudar a ponerle en No, esto me viene a mí una idea con esto en la crianza. Cuéntanos. Y yo creo que a veces nos viene como una idea. Yo creo que es una idea, no somos del todo conscientes, pero en muchos progenitores nos puede venir la idea de que las habilidades o las competencias, las destrezas, llegan del cielo un día en el que uno cumple tantos años. O sea, como si Dios te lo regalara esa noche, ¿no? De repente te has ido a acostar sin capacidad visoespacial y te la da Dios a los 6 años, ¿no? Esta idea de que es muy pequeño, ya lo hará. Que en cierta forma hay una progresión para todo.
Pero por otro lado, las experiencias de cada día, en la medida de la edad del niño, son las que consiguen la destreza. No es solo que llega del cielo, el desarrollo del sistema nervioso se tiene que encontrar con un entorno estimulante. Y esta experiencia repetida es la que nos hace expertos. O sea, quiere decir que un niño que juega mucho a cosas de saltar o de moverse va a ser más experto en saltar o moverse, ¿no? Correcto. Entonces, este es un punto muy interesante para que estemos atentos a ayudar a desarrollar estas capacidades un poco pinchando un poquito, Un no poco solo... ponchando. Y luego te diría que también es muy importante para favorecerlo, me ha venido ahora mientras te escuchaba, la información de contraste. La información de contraste ayuda a poner lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Si no supiéramos qué es claro y oscuro, la luz y la oscuridad, o más claro, más oscuro, menos oscuro, o qué es el blanco y el negro, pondríamos blanco, negro y los grises, ¿no? Para intentar ir construyendo. En todo el lenguaje sensorial, la información de contraste nos viene muy bien. Esto es como dice algún filósofo, no sabes nunca lo que es estar alegre si nunca has estado triste. Así que la tristeza sirve para que sepas, ¿no? No has estado nunca mal, que es estar bien. Creo que este tipo de cosas también vienen muy bien para, bueno, para enseñar al final también lo que es la dualidad en la vida. Pero con los sentidos sensoriales, ¿no? El subir el volumen y el bajarlo, en vez de decirle a un niño no chilles, es levantar mucho la voz y luego hablar muy bajito. ¿Cómo te gusta más escucharme? Qué ¿no? bueno. Ahora cuando hablemos de lo auditivo vamos a matizar un poquito más. En lo visual también nos pasa. La visualización interna también es algo que se desarrolla. Tenemos un sentido visual externo y un sentido visual interno. Los procesos de visualización están muy vinculados con el aprendizaje. La persona que es capaz de visualizar es capaz de retener, porque una imagen vale más que 1000 palabras y además conseguimos construir como imágenes abstractas, que es lo que hacemos muchas veces cuando ponemos ejemplos de metáforas para ayudar a entender, ¿no? Ser capaz de que un niño visualice, vamos a intentar combinar sentidos y, por ejemplo, el tacto es muy buena entrada, ¿no? Cuando queremos que aprendan las figuras geométricas, yo tengo niños con 8 años con problemas de desarrollo que les cuesta mucho decirme triángulo, cuadrado, rectángulo, rombo, que no saben y tienen 8 años, ¿no? Sí. Entonces, una de las formas de entrar, no solo con el lenguaje, porque muchos niños con alteración o trastornos del lenguaje específico, que un logopeda aquí nos podría contar muchas cosas, intentar entrar por otro sentido que no sea la retención del lenguaje, que sería, por ejemplo, el tacto, ¿no? Es coger una figura, tocarla y ayudar a poner la palabra vinculando el tacto. Por ejemplo, que aquí Alechu está preguntando eso o algo así, yo creo que está preguntando sobre la visualización con ojos cerrados. Inicialmente sí, porque el sistema visual es muy secuestrador, es decir, que nos pone mucho en el mundo exterior. Entonces, inicialmente yo puedo visualizar algo ahora estando con los ojos abiertos, sobre todo un concepto que a lo mejor tengo bien integrado. Pero si me preguntas, Alechu, por algo que, si me tienes que decir, Lucila, ¿qué cenaste ayer por la noche? Igual tengo que ir, me es más fácil como cerrar los ojos y ir a recuperar la información, ¿no? No sé si me explico. Entonces, en los procesos de visualización, inicialmente ayuda a que sea con los ojos cerrados. Posteriormente se va a poder hacer con los ojos abiertos. Pero es lo mismo que el sentir el cuerpo. O sea, todo lo que va como adentro, cuando cerramos los sentidos que están hacia afuera, nos ayuda. O nos puede ayudar. Muy bien, muy bien. Vale, pues vamos con lo auditivo. El sistema auditivo, esto tan interesante que es lo paraverbal. Lo paraverbal está muy vinculado al subconsciente y va a aspectos de cómo modulamos nuestra voz. Tiene no tanta información como el lenguaje no verbal, el lenguaje del cuerpo es el primero que habla, el contacto visual, el movimiento de las manos, nuestra postura corporal, más cerrados, más abiertos, esto sería lo no verbal. Lo paraverbal es el tono, volumen,
cadencia, volumen. Y todas estas cosas crean un efecto en el otro. Nos ha pasado a todos que queremos contar algo muy rápido y que queremos contar muchas cosas porque nuestro sistema va súper rápido y con eso nos da la sensación, ¿no?, que el otro puede pillarnos y el otro llega un momento que coge y se desconecta. Es efectivo en un discurso tener información de contraste. Claro. Subir el tono de voz o bajarlo va creando en el otro como un aspecto atencional, porque es como un sube y baja. Igual que enseñar, por ejemplo, a un niño a modular su voz. Claro. Habla alto, habla bajito. Habla rápido. Y ahora habla muy despacito. Estamos entrenando aspectos sobre la submodalidad auditiva que son francamente interesantes en los procesos atencionales. Yo reconozco esto que dices a la hora de leer cuentos. Yo creo que es una cosa que yo creo que muchos progenitores hacemos. Como que cuando contamos los cuentos y los personajes, y ahora entró por la puerta, tal, y vamos cambiando como los tonos en el juego de contar. Y igual no sabemos que lo estamos haciendo, pero lo hacemos. Muy bueno. Hacemos esos juegos con sonidos cuando contamos cuentos a los niños, yo creo, ¿no? Por eso no es lo mismo contar un cuento que ponerles delante de la tablet. Entre otras cosas. Los ritmos, el tono, también, ese tipo de... Pero contar cuentos específicamente utilizando, ¿no? Los cuentacuentos son grandes comunicadores. Sí. Y parte de las habilidades, toda su prosodia, cómo mueven la boca, como la cadencia del lenguaje, las subidas y bajadas, las pausas para poner intriga, es algo que deberíamos fomentar. Incluso la imitación, ¿no? Hemos dicho una frase, imítame a ver cómo lo he hecho, ¿no? Que el niño sea capaz de imitar, igual que si cuando se mira a un espejo es capaz de imitar un gesto en el espejo, que sea capaz de imitar eso paraverbal, de no solo recordar la palabra, sino la forma en cómo ha sido dicha esa palabra, ¿no? Me acuerdo, siempre me viene Dana, que tú la conoces muy bien por la potencia que tiene auditiva. Bueno, pues resulta, la gente igual no lo sabe, pero por mi casa pasa gente de muchos países, porque vienen compañeros de distintos países y vienen a cenar o lo que sea. Y Dana, una de mis hijas, es muy gracioso porque siempre que venía alguien y luego intentaba imitarle, o sea, y parecía que hablaba el mismo idioma, pero se inventaba las palabras, pero lo que utilizaba era los sonidos, el tono, la cadencia, y jugaba con eso. Yo creo que podría ser un juego súper bonito incluso, ¿no? De poner a alguien que habla un idioma e intentar como imitarlo, ¿no? Y eso podría ser un juego muy chulo y además de conocer, además, no solo por el... sí, dice Andy que imita muy bien a los argentinos, sí. Sí. Dana imita muy bien a los argentinos. A los argentinos, a los catalanes, también es alguien que todo el día pregunta, ¿y esta palabra en tu lengua cómo se dice? Por ejemplo, es muy curiosa. Mi hija Jana también es muy auditiva. Recuerdo que miraba la misma película en diferentes idiomas cuando era más pequeñita y se aprendía los diálogos e imitaba como la voz o la forma en ese lenguaje, ¿no? Son niños muy ávidos de hablar en diferentes lenguas, de conocer otras lenguas, pero también de eso, de hacer imitación de eso. Pero eso, un juego puede ser estupendo. Un juego es fabuloso, me parece un juego fabuloso. O que ellos mismos cuenten cuentos o teatralicen, ¿no? Es lo que decías tú, que cuánto de esto tiene que ver con lo que ha pasado en la historia prenatal, perinatal o postnatal y cuánto de bueno es una tierra fértil, que es una casa donde se habitan muchos tipos de palabras en relación al tema de hoy. Evidentemente a muchos tipos de estímulos, pero en el lenguaje está parte de ese estímulo que nos construye cognitivamente.
Me viene ahora con todo esto que estás contando, como las dimensiones tan enormes, ¿no? De esta realidad. Hemos hablado de la terapia, hemos hablado de la crianza, pero también en el mundo de la educación, los maestros, los profesores podrían utilizar este tipo de recursos y seguro que ya lo están haciendo, sean más o menos conscientes, ¿no? En el mundo de la rehabilitación de problemas neurológicos o de dolor crónico. Incluso, y yo creo que es una de las cosas también que en las formaciones que das sobre comunicación, el feedback, cuando se da en esa construcción de los equipos y de las relaciones, también utiliza una serie de palabras de una forma determinada y un paraverbal concreto, ¿no? Sí, la forma de construir el feedback, que también puede ser en diferentes canales sensoriales, pone al otro en una realidad que no es capaz igual de haber percibido, pero que si se ve con los ojos que nosotros lo ven, si se escucha con los oídos que nosotros lo hemos escuchado, o se siente lo que a lo mejor nos ha hecho sentir, lo pone en un paisaje un poquito más rico, un poco más abundante. También para tomar acción y corregir lo que sea, o para darse cuenta que la percepción de uno casi siempre está alterada con la percepción de los demás, ¿no? El uso del lenguaje tiene múltiples aplicaciones y creo que, bueno, cuando alguien no tiene palabras, enseñarle a poner palabras también le ayuda un poco en su proceso de hacerse cargo de su propia condición de salud. Un poco para las personas que estéis allí, que no nos conocéis o que llegáis por primera vez, o incluso que nos conocéis pero no sabéis que hacemos otras cosillas, pues Lucila tiene un libro sobre comunicación espectacular que se llama Mejora tu comunicación, mejora tus resultados. Es un libro de comunicación. Pues no, Iñaki, los resultados, porque no mejoras los tuyos, mejoras ambos, los del paciente con los el que resultados tratas, del paciente y los resultados propios, ¿no? Mejora tu comunicación, mejora los resultados. Los resultados. Los resultados. Porque pues inicialmente era tus resultados, pero dije, no son los míos. Si tú utilizas bien el lenguaje, lo que vas a mejorar es los resultados de todos. Sí, es un libro bonito que la gente que lo ha leído, gracias a su feedback, también entiendo que es un libro de valor. No solo en este libro también desarrollas aspectos de cómo utilizar estos recursos, ¿no? En la terapia. Los recursos visuales, los recursos auditivos, son dos de los capítulos donde, bueno, luego podríamos contar muchas cosas sobre la información cruzada que va entre sistemas, eso, cuando un sistema no funciona, cómo vamos a utilizar el otro para ayudar a construirlo, pero bueno, eso daría para otro día o para una clase. Pues muy bien. Yo me he dado cuenta en los últimos años como terapeuta que cada vez soy más cuidadoso con las palabras que utilizo en la sala. Pues me doy cuenta de cómo las personas tienen como una forma de pensar que es sensible a ciertas palabras. Soy muy atento a las palabras que utilizan las familias para utilizar palabras parecidas o las mismas cuando voy a presentar cosas. Estoy como atento. Empatía. Yo creo que al principio estaba atento más a cosas de lo que podía hacer con las manos y ahora me doy cuenta de que la situación es muy diferente cuando uno domina ese arte. Pero yo creo que también es un arte que necesita entrenamiento, que necesita formación, primero conciencia y luego también hacer un camino y experimentarlo, porque es apasionante como con las palabras, pues, no sé, estás como en una relación mucho más íntima y mucho más, creas un puente de confianza mucho más hermoso con pacientes y con familias. Sí, de hecho, utilizar las palabras del otro es entrar en su mundo. Es entrar en el mundo de cómo esa persona ve el mundo. Y es el primer proceso, el proceso de la empatía, de un interés empático, saber qué le pasa al otro, de una empatía bien entendida. Esto Daniel Goleman lo tiene definido de diferentes formas y una de las formas hermosas de hacer empatía con un paciente es el interés empático, que es entender en qué lugar está el otro y cómo puedo ayudarle.
pero desde una distancia. Pero una de las formas de acercarse sin invadir es utilizar su lenguaje para luego ir construyendo otro. Es como si yo entro en el tuyo, entiendo el tuyo y a medida que eso va ocurriendo voy como poniendo y sembrando nuevas palabras, un poco como hacéis con el dolor crónico, para sembrar cosas nuevas, no para dejar un vacío, sino ir poniendo palabras. Yo sé que un paciente está mejor cuando puede describir también su malestar mejor. Sí, sí. Sí, cuanto mejor. Sí, Digo, hecho, mira qué cantidad de palabras. O sé que está mejor en lo visual o en su percepción visual, porque de golpe dices, madre, qué descripción hoy de todo lo que has hecho, de todo lo que has visto, ¿no? De hecho, ahora me estoy dando cuenta de que en razonamiento clínico, en fisioterapia con razonamiento clínico, la especificidad del lenguaje marca hipótesis sobre los procesos de sensibilización central. O sea, que el saber que el dolor está cronificado ya en el sistema nervioso, una de las claves para crear esa hipótesis es la especificidad del lenguaje del paciente. Pues interesante. Muy interesante, sí. Pues bueno, ¿cuántas cosas? Hemos aportado, creo que, valor. Sí. Decirnos algo si queréis. Aquí estamos haciendo puentes con Iñaki, que es esta sección tan bonita que llevamos mucho tiempo haciendo. Decíamos que íbamos a poner preguntas o que nos hicierais preguntas o que participarais, que es lo que nos gustaría. No sé si alguien quiere dejar alguna anotación o comentario de su propia forma de utilizar el lenguaje o, bueno, pues será bienvenida. Y si no, pues nos lo dejáis en los comentarios y nos vemos próximamente. Ahora no me acuerdo cuándo, no sé, no tengo la agenda presente. Bueno, ya lo lanzaremos. Ya, si nos vais siguiendo a los dos, encontraréis cuando vamos con el próximo tema. Y otra cosa, a través del Instagram de Lucila o el mío, nos podéis pedir temas. Eso. Nos podéis pedir temas que os gustaría que desarrollásemos, que hiciéramos algo como más dirigido, focalizado en un área, Así que estamos encantados de que nos deis ideas y que nos escribáis y nos digáis cosas. Qué majos aquí que nos empiezan. Vanina Palomeque. Hola. Nos envía corazones. Andy dice pues, que es el 27 de mayo. La siguiente. Andy está en todo. ¿En todo? El 27. Hasta el 27 de mayo. Estamos en marzo. Igual antes hay algo. Igual en abril tenemos alguna cosa, ¿no? Igual en abril y no está del todo anotado. Bueno, ahí os lo dejamos. Muchas gracias por acompañarnos. Siempre es mejor, ¿verdad? Grabar en público, aunque nos veamos. El 1 de abril, dice. El 1 de abril también. El 1 de abril, eso. Bueno, así más próximo. Iñaki, gracias. Ha sido, como siempre, un placer compartir un viernes por la tarde contigo. Gracias. Me encanta. Oye, que pases un súper fin de semana y un beso y un abrazo para todos. Un beso. Que vaya súper bien. Gracias. Adiós.